Nunca imaginé que mis lágrimas marcarían el fin de mi primera vez. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. En un instante, una mezcla de emoción y terror me envolvió, como una tormenta oscura que apareció de la nada. Todo comenzó con una simple promesa, una noche mágica, una conexión única. La esperanza brillaba en mis ojos, pero el destino tenía otros planes. Era una tarde cálida, el sol se desvanecía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La música sonaba en el fondo, suave pero llena de vida. Mis amigos reían, todos esperaban lo que parecía ser el inicio de una nueva aventura. Y allí estaba yo, temblando de ansiedad, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca antes había sentido un deseo tan profundo. Pero al mismo tiempo, un susurro de miedo me aturdía. Esa sensación de que algo no iba bien. Cuando llegaste, el mundo se detuvo. Me miraste y sonreíste. Nuestras manos se rozaron, y en esa fracción de segundo, sentí una chispa, como un rayo que atravesó mi ser. Todo lo demás desapareció. El bullicio, las risas, incluso la música se esfumaría. Solo quedamos tú y yo, perdidos en un instante eterno. Pero una sombra se cernió sobre mi alegría. Una llamada al teléfono, un mensaje que llegó en el momento menos oportuno. Podemos hablar, decía el texto, y de repente, mi mundo se volvió gris. El aire se tornó pesado. Mis amigos murmuraban, miradas curiosas chocaron con la realidad de mi tormenta interna. La risa ya no era la misma. La promesa de esa noche vibrante se desvanecía. Fue como un balde de agua fría, el aliento escaso, el corazón apretado. Sigo deseando que ese mensaje no hubiera llegado. Pero estaba ahí, como una advertencia, como un presagio de la tristeza que se avecinaba. Mientras las horas se deslizaban, llegué a la conclusión de que una decisión debía tomarse. ¿Qué sacrificios estaba dispuesta a hacer para no perderte? Pero también, ¿era el amor lo suficientemente fuerte para superar lo que estaba a punto de ocurrir? Y entonces, en un giro inesperado, recibí la llamada. La voz al otro lado era firme, fría. No puedes hacer lo que planeas, debes venir. Es urgente, mi respiración se detuvo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, por las calles de mi piel. Justo en ese momento, entendí que mis lágrimas marcarían el fin de mi primera vez. Todo estaba a punto de cambiar. Ahora, aquí estoy, con el corazón desgarrado. ¿Decidiré irme, dejarlo todo atrás? ¿O podré enfrentar este miedo y elegir lo que realmente quiero? Mi cuerpo tiembla al pensar en lo que me espera. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia, conectemos. El sonido de mi propio latido resonaba en mis oídos mientras el teléfono zumbaba en mi mano. Urgente. Esa palabra se convirtió en un peso insoportable que me obligó a mirar a través de la ventana, hacia un mundo que parecía tan lejano como una estrella distante. La vida continuaba para todos, pero para mí, el tiempo se había detenido. Estaba atrapada, entre lo que deseaba y lo que era mi deber. Miré hacia ti. Estaba sonriendo, ajeno a la tormenta que me consumía. ¿Cómo era posible que la felicidad y el dolor coexistieran en un solo momento? Esa sonrisa, tus ojos llenos de expectación, me volví hacia mis amigos, aunque la sonrisa en sus rostros se desvanecía, reemplazada por un silencio expectante. Ellos también lo habían sentido, la vibra de lo que estaba a punto de suceder. Era momento de decidir. ¿Te importa si salgo un momento? La pregunta fluía de mis labios, aunque sabía que no recibiría una respuesta satisfactoria. Solo deseaba escapar de la presión, de la confusión que me dominaba. Aceptaste con una inclinación tenue de cabeza,
tus ojos reflejaron la preocupación que no podías ocultar. Crucé el jardín, sintiendo la hierba fresca bajo mis pies, un recordatorio de la simplicidad que ya no podía dar por sentada. Fuera del bullicio, con el corazón latiendo un ritmo desenfrenado, abrí el mensaje que aún temía. La voz en mi mente se tornó insistente, un eco persistentemente insistente: no ignores esto. Tienes que venir. Era como si el universo conjurara un destino que me apartaría de lo que más deseaba. En un instante, mi mundo se redujo a esa llamada, la posibilidad de huir o enfrentar. Tomé aire profundo, un intento de recoger mis pensamientos desbocados. Esperaba encontrar respuestas, alguna claridad entre tantas emociones. Pero todo lo que encontré fue una soledad inmensa, un vertiginoso abismo que se alejaba de tus cálidos abrazos. El caos de mis emociones estalló al recordar nuestra conexión, ese instante fugaz que parecía aplicar un sello a lo que podría haber sido. Aún en ese lugar solitario, una brisa suave acarició mis mejillas, trayendo consigo un destello de esperanza. Quizá, solo quizá, pudiera encontrar un camino que nos mantuviera juntos. La idea revoloteó en mi mente. Necesitaba hablar contigo, que supieras lo que estaba pasando, lo que sentía. Entonces, en un acto impulsivo, decidí regresar. Al volver, los rostros familiares de mis amigos iluminaban la noche, pero todo lo que deseaba era refugiarme en tu mirada. Te vi sentado en una esquina, jugando con el vaso en tus manos, con tu expresión de preocupación. Me acerqué lentamente, como un caminante perdido que finalmente encuentra su hogar. Necesito hablar contigo. Mi voz sonó temblorosa, un hilo de vulnerabilidad que adornaba mis palabras. Te miré de lleno, buscando respuestas en tu expresión. No sé qué hacer. Hay algo que debo atender, pero eso significa dejarte aquí. El silencio se instaló como un visitante inesperado y, en ese instante, el mundo se volvió denso. Sentí como una sombra se cernía sobre nosotros. Según pasaban los segundos, la confusión se tornó en desesperación. Miré tus ojos, buscando una señal, una chispa de entendimiento que pudiera romper la barrera que nos separaba. Y si te necesito aquí, tus palabras fueron un susurro, casi un ruego. Esa pregunta me atrapó, como un ancla que impedía que navegara en aguas turbulentas. Quizá, la respuesta no la traía el destino, sino la conexión que forjamos juntos. La indecisión se tornó un dolor agudo, pero en medio de esa agonía, se encendió una pequeña luz de esperanza. ¿Y si había una manera de combinar ambos mundos? Con un suspiro profundo, tomé tu mano. El calor que emitía me reconfortó por un instante. Necesito que estés a mi lado, sea lo que sea que se avecine. Y en ese momento comprendí que, aunque la incertidumbre parecía ser la constante de mi vida, en ti había un refugio. Pero justo cuando comenzamos a buscar esa esperanza compartida, el teléfono volvió a vibrar. Mi corazón se hundió. Están llegando. Esa simple palabra me mostró una nueva y fría perspectiva. El instante que tanto anhelaba se desvaneció nuevamente frente a mí, y un nuevo temor me invadió. Esa señal de que mi vida estaba a punto de entrar en otra tormenta. ¿Podría realmente enfrentar lo que vendría si el precio era estar lejos de ti? ¿Estaría dispuesta a sacrificarnos por el llamado del deber? La sensación de agonizante incertidumbre llenó cada rincón de mi ser. Así, con el alma desgarrada y el futuro tembloroso, me quedé atada entre dos destinos, uno en tus brazos, el otro en la sombra de mis obligaciones que se cernían sobre mí. ¿Qué camino tomaría esta vez? El temblor de mi mano al recibir el nuevo mensaje me hizo recordar lo delicada que era la línea entre lo que anhelaba y lo que temía. Miré hacia ti, cuya presencia siempre había sido un refugio, pero en ese instante se tornó también un recordatorio de lo que estaba en juego. Te necesitaba más que nunca, y sin embargo, el deber me llamaba con una voz que no podía silenciar. Debo irme, murmuré casi en un susurro, incapaz de soportar el peso de las palabras que se convertían en corrientes heladas en mi pecho. Tu expresión se tornó de preocupación a desolación en cuestión de segundos. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto espeso e irrespirable, y la risa y el bullicio del resto se desvanecieron en un eco distante. Dame un minuto, ¿sí? A pesar de que lo pedía como un hombre en el camino al abismo, sabías que no habría un tiempo extra. Eras testigo de la lucha que atravesaba mi mente.
Intenté recordar la broma que habíamos compartido hace un momento, la forma en que la risa iluminaba incluso el día más sombrío. Pero ahora los destellos de felicidad se agazapaban entre la niebla de mis dudas, escondiéndose como si entendieran que poco importarían si decidía dejar todo atrás. Dando un paso atrás, miré al lugar donde mi corazón quería estar. Tus ojos, con ese brillo sincero que siempre me recordaba la calidez de un hogar, buscaban la verdad en los míos. No quiero que esto te detenga, continuaste, tu voz suave como una melodía al mismo tiempo dulce y dolorosa. Puedo esperar, lo haré, solo por favor, cuéntame qué sucede. Quizá pueda entenderte, y ahí estaba la chispa de esperanza. Esa fusión de amor y compasión que me había mantenido viva en los días más oscuros. En un latido de desespero, decidí abrirte mi corazón, a pesar del miedo que lo llenaba. Hay algo que debo atender, algo urgente que no puedo ignorar. No es solo un deber, es parte de algo mayor. Mis palabras se desmoronaron como espejos rotos. Debí absorber la información, cada trozo de mí haciéndose eco en tu mente, pero ¿cuál es el precio de eso? ¿Me dejarás atrás? La vulnerabilidad de tu voz era palpable, atravesando la distancia entre nosotros como una flecha directa al corazón. No puedo creer que esto esté sucediendo justo ahora. Y si no podemos encontrar el camino de regreso a nosotros, la pregunta resonó en el aire, y en un impulso casi animal, sentí la necesidad de entrelazar nuestros dedos. Quizás en una conexión física pudiera encontrar la claridad que tanto anhelaba. No quiero perderte. No sé si puedo hacerlo. Pero tampoco puedo ignorar lo que es correcto. Tus ojos se cerraron por un momento, como si buscaran la paz en un mar agitado. ¿Cuánto tiempo?, preguntaste finalmente, y de pronto la gravedad de la situación se hizo tangible. Era un instante que contenía meses de decisiones y futuros divididos, ni idea, admití, apenada. Las lágrimas, traicioneras, comenzaron a asomar, un símbolo de la angustia que me mantenía prisionera. El hecho de que pueda irme, y que ese para siempre pudiera convertirse en un eco lejano, me llenó de un terror que nunca había experimentado. No puedo prometer que habrá un regreso, pero te prometo que serás parte de cada paso que tome, ¿y si te alejas demasiado y ya no puedes volver? La pregunta quedó flotando en el aire, un nudo que aferraba mi garganta. En ese instante, el sonido del teléfono interrumpió nuestro momento, como una alarma que anunciaba la llegada de lo inevitable. Al mirar la pantalla, mi corazón se agolpó en mi pecho. Era una llamada, y ya sabía quién estaba al otro lado. Se trataba de alguien cuyos ojos estaban ávidos de respuesta, y no dudarían en hacer oír mis acciones. En cada vibración, el tiempo se detuvo una vez más. Lo siento, debes mantenerte cerca, pero debo atender esto con un nudo en el estómago, dejé de lado mi propia angustia por un momento. No quiero perderte, pero ya no puedo escapar. Sin darme cuenta, las lágrimas cayeron, inundando mis mejillas, y por un instante, el mundo se desvaneció. En la tensión colectiva, ambos sabíamos que este podría ser el último instante en que nuestras almas danzaran juntas en este espacio. Prométeme que lo harás, le imploré, partiendo con la única certeza que me quedaba. Prométeme que no olvidarás nuestra historia, sin importar lo que suceda en el camino. Tu rostro, entre la tristeza y la aceptación, se volvió un recuerdo que prometo grabar en mi ser. Haré lo que sea necesario para que siempre estemos juntos, dijiste, y tus palabras resonaron a través del dolor, ofreciendo una luz tenue en un mar de oscuridad, y entonces, con esa promesa resguardada en nuestros corazones, deslicé el dedo por la pantalla y respondí la llamada. La verdad detrás de la voz al otro lado podría cambiar todo, o tal vez, abrir una nueva puerta a lo desconocido. Los ecos de nuestro corazón y el futuro nos aguardaban, atrapados entre el deber y el amor, el camino aún dividido. ¿Estaría preparada para lo que vendría? Jamás imaginé que mis lágrimas marcarían el inicio de una nueva batalla por lo que realmente deseaba. La voz al otro lado de la línea era firme, un murmullo arrugado de autoridad que cortaba el aire como un cuchillo. Necesito que vengas. Esto no puede esperar. Cada palabra golpeaba con fuerza en mi pecho, resonando en un tambor distante. En un instante, toda la calidez de nuestro encuentro se disipó y el peso de la responsabilidad se apoderó de mis pensamientos. Ya voy, respondí,
la voz apenas una sombra de lo que alguna vez fue. Miré hacia ti y vi en tu rostro la incertidumbre, pero también un destello de valentía. A pesar del dolor que llenaba el aire, había un entendimiento tácito entre nosotros, un acuerdo silencioso que no necesitaba palabras. Te acercaste un paso, acercando los dedos a mi brazo, como si temieras que podría desvanecerme si soltaba ese contacto. ¿No puedes evitarlo? La pregunta fue un cuchillo afilado, pasándome por el pecho al tocarnos. No puedo, murmuré, aferrándome a la esperanza de que la claridad retornara cuando terminara la llamada. Pero tengo miedo. El brillo de tus ojos reflejaba la misma angustia que sentía, como un espejismo en un desierto polvoriento. Sé que te dolía ver cómo me veía arrastrada hacia un destino que decidí, aunque eso también me alejaba de ti. Dame un momento, repetí, mientras el eco de tus palabras resonaba en mi mente. Necesitaba creer que aún había un camino donde ambos pudiéramos encontrarnos nuevamente. Con cada indicio de acercamiento entre nosotros, una parte de mí luchaba contra la idea de que dejarte podría ser el precio a pagar por lo que debía resolver. Seguí en la llamada, el sonido de una respiración entrecortada al otro lado. Es ahora o nunca. Ha llegado el momento de afrontar lo que has ignorado. La voz retumbaba como una advertencia, intensificando la tormenta de emociones que agitaban mi interior. Hacia el final de la comunicación, sentí que cada paso que daba en esta dirección era uno alejado de la vida que realmente quería. Terminé la llamada y, de inmediato, el universo pareció cerrarse a mi alrededor. Había una nube pesadísima sobre mí, envolviendo cada rincón de mi ser. Drogué al silencio con mis propias palabras quebradas. Nada de esto es fácil, ¿verdad? Estoy asustada por lo que he dejado atrás. Tu mirada se convirtió en un espejo reflejando cada fragmento de mi vulnerabilidad. Te necesito, y sin embargo, me empujan hacia algo que no entiendo. Siempre estaré aquí, incluso si sientes que no estás, me dijiste con esa voz serena que calmaba las tormentas en mi pecho. Esas palabras, un abrazo sin brazos, me envolvieron y gatearon a través de mis dudas. Recuerda, a veces hay que perderse para encontrarse a uno mismo. Lo que prometías resonaba como un mantra, infundiéndome con la energía que había reclamado la toma de decisiones. Pero, ¿y si el precio que pago es demasiado alto?, cuestioné, sintiendo cada palabra como un balde de agua helada que se arrojaba sobre mí. Con el amor a menudo viene el sacrificio, y no siempre lo comprendemos en el momento, contestaste, nuestra conversación transformándose en un diálogo profundo. Abracé la fuerza de tus palabras, buscando asentar mis temores. Si lo que sea que estés enfrentando, tú también cuentas aquí. Tu felicidad es parte de la ecuación, agregaste. Sin quererlo, tu compasión brilló como un faro, guiándome a través de la niebla que me nublaba la mente. Mientras discutíamos, cada palabra compartida trazó un camino hacia la aceptación, pero también una separación dolorosa que se había comenzado a gestar. Cuando nuestras manos finalmente se separaron, dejé caer otra lágrima. Era una lágrima por la conexión que habíamos forjado, por la incertidumbre que pulsaba entre nosotros, y por lo que temía que pudiera perderse en mi ausencia. La verdad se convirtió lentamente en un eco, al igual que nuestras risas. Tan pronto como me alejé de ti, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Cada paso hacia adelante se sentía como una losa pesada que me ataba a la tierra, mientras los ecos de tu voz luchaban por aferrarse a mi corazón. Antes de llegar a la salida, me detuve un momento, volviendo a mirar hacia ti. La desesperación y el amor colisionaron en mi pecho y la decisión se revolvió como un viento arremolinado. Te prometo que regresaré, aseguré, midiendo cada palabra. Pero en lo más profundo, una chispa de duda asentó su campamento, preguntándose si esta vez, sin importar mis promesas, existiría un camino que me llevara de vuelta. A medida que la distancia entre nosotros crecía, cada centímetro parecía un abismo. Y como un presagio oscuro, en el instante en que cruzaba la puerta, una nueva notificación iluminó mi teléfono. Balanceándose entre la esperanza y el terror, tomé una respiración profunda y abrí la aplicación de mensajes. Era un nuevo contacto, un número que no reconocía, pero que prometía más cambios en mi vida y desafíos que aún no había imaginado. ¿Qué puede ser esto?, musité para mí misma, la voz de otro llamando a mi nombre a través de la pantalla. En ese instante, supe que la verdad podría retumbar en mi vida de formas que nunca había esperado. Mientras mis dedos temblaban,
me di cuenta de que la senda que creía que iba a enfrentar estaba a punto de torcerse de formas inimaginables. El contacto en la pantalla se convirtió en un enigma que pulsaba con una energía propia. Mi corazón se aceleró, un pequeño tambor que resonaba con la incertidumbre. ¿Quién eres?, murmuré, sin poder apartar la mirada del teléfono, como si la respuesta estuviera escondida entre las sombras del mensaje, mientras me debatía entre abrirlo o dejarlo caer al silencio. Una ola de inquietud me invadió. Había aprendido a evitar lo desconocido. Cada contacto no solicitado era como una puerta giratoria que podría llevarme a situaciones de las que estaba intentando escapar. Pero, al mismo tiempo, había algo en la forma en que ese número brillaba en la pantalla que me llamaba, como un faro en la niebla que instaba a conocer su origen. Con un suspiro profundo, deslicé el dedo y abrí el mensaje. Hola. Necesitamos hablar. Es sobre lo que dejaste atrás. Esas palabras me parecieron un eco distante del pasado, un eco del que intentaba, en vano, deshacerme. ¿Qué era lo que había dejado atrás que ahora reclamaba de mí su atención? De nuevo, los recuerdos asaltaron mi mente como olas furiosas. Recordé cada momento decisivo que había tomado, las decisiones que me habían llevado a donde estaba ahora. Mis ojos se llenaron de lágrimas que resbalaban por mis mejillas, y un retumbar estrepitoso llenaba mi corazón. Tenía la sensación de que una red se cerraba a mi alrededor. Con cada tic-tac del corazón, la voz en mi cabeza se llenaba de preguntas. ¿Es ese el destino que escogí? ¿Por qué este llamado justo ahora? El tiempo parecía desplomarse, y cada segundo transformado en una eternidad a medida que luchaba con la carga de ese mensaje. Estaba en la puerta, la salida aquella que conducía a una responsabilidad inminente, a una serie de eventos que no podía permitir que me distrajeran. Sin embargo, había algo crucial que dejaba una estela a su paso, una pregunta que habitaba la esquina oscura de mis pensamientos. ¿Y si lo que me aguarda en el pasado tiene el poder de cambiar mi futuro? La llamada que había recibido había prometido claridad, pero ahora el silencio se tornaba en caos, y el mensaje en la pantalla me intensificaba la urgencia en mi corazón. Decidí rodear mi mente con determinación. No podía ignorar esto. Quizás, así como la tormenta es parte del ciclo natural, también debo enfrentar lo que había dejado atrás, pensé, sintiendo que cada vez que me metía en el mar de la incertidumbre, nadaba en busca de respuestas que a veces parecían inalcanzables. Con las manos temblorosas, respondí. ¿Quién eres y qué necesitas de mí? La extremadamente breve respuesta llegó casi de inmediato. Soy Gabriel. No podemos dejar que esto termine así. Hay repercusiones. El nombre resonó dentro de mí como un eco entre las veredas olvidadas de mi memoria. Gabriel, alguien del pasado, un susurro de una era que creí enterrada. La inquietud se intensificó cuando recordé por qué su nombre cargaba un peso especial. No puede ser, me dije, sintiendo que un huracán comenzaba a desatarse en mi interior. Recordaba los momentos compartidos con Gabriel, las risas, los abrazos, la complicidad en el aire. Sin embargo, la relación había terminado en un silencio incómodo. Había sido un capítulo de mi vida que había cerrado con un golpe, como un libro que decidí dejar en el estante del olvido. No puedo creer que esté en contacto ahora, pensé, frunciendo el ceño mientras recordaba también el dolor que había dejado atrás. Los ojos se me nublaron con otra lágrima. El amor que había dejado escapar había sido intenso, pero había tomado la decisión de sacrificarlo para buscar algo más grande. Y aquí estaba, el pasado llamando a la puerta de un futuro que, aún en su oscuridad, prometía fundamentalmente algo nuevo. Justo cuando pensaba que todo podría tornarse más complicado, una vibración más brutal que ninguna otra sobresaltó mi mente. El teléfono resonaba en mis manos, y la pantalla se iluminó de nuevo. Otro mensaje de Gabriel. Por favor, ven al parque. Necesitamos hablarnos en persona. Hay cosas que no entendías y que podrían cambiarlo todo. Noté el temor y la esperanza entrelazados en mi pecho. ¿Y si este era el principio de una nueva tormenta o el cierre definitivo a un ciclo? Cuestioné, sintiendo el roce de tus palabras de aliento reverberando en mi mente. La frase, a veces hay que perderse para encontrarse a uno mismo, resonaba mientras consideraba que podría implicar una reunión con Gabriel. Antes de darme cuenta, mis piernas se movieron por sí solas, y empecé a caminar.
Cada paso retumbaba en mi corazón como palpitaciones de incertidumbre y valor. Voy a enfrentar lo que vine a dejar atrás. No solo por mí, también por ti, decidí, alcanzando un equilibrio entre el amor por el pasado y la búsqueda del futuro que anhelaba. El parque apareció ante mí, narrando la historia que anhelaba capturar pero que también quería sustraer. Las hojas danzaban suavemente, y el aire fresco acariciaba mi piel. Con cada paso, la ansiedad me embargaba, mientras que las memorias invadían mi mente, y el rostro de Gabriel emergió de la niebla, como un faro contra el ocaso. Allí, al final del camino, vi su figura, el mismo brillo en sus ojos que recordaba. Pero ahora, el eco del pasado se mezclaba con la promesa de un futuro incierto, abriendo una herida en mí que parecía aún no haber sanado. En ese cruce del camino, preparándome para lo que se avecinaba, sentí que el aliento se me detenía en la garganta mientras una pregunta acristalada regía mis pensamientos. ¿Está realmente preparado para lo que viene o una vez más lo perderé todo? Las emociones afloraban como un torrente, la realidad de ese encuentro prometía una vorágine de revelaciones, cada una pulsando en mi interior con una urgencia que no podía ignorar. Aquí estamos, Gabriel, susurré, mientras el abismo entre el pasado y el presente se agigantaba. Y, así, ante su mirada intensa, supe que este capítulo podría llevarme hasta el final de mi historia, o tal vez, a un nuevo comienzo. El aire del parque era denso, impregnado de una tensión que casi podía tocarse. Gabriel se acercó unos pasos, sus ojos reflejando el conflicto que lo había traído hasta aquí. Sentí como un torbellino de emociones se agolpaba en mi pecho, el amor, el dolor y la incertidumbre se entrelazaban como si todos ellos fueran compañeros de larga data en mi corazón. Hola, dijo, su voz titubeante pero firme. Las manos en sus bolsillos delataban su nerviosismo mientras el silencio entre nosotros se cargaba de promesas aún no cumplidas. Era un encuentro que había ansiado y temido a partes iguales. ¿Por qué ahora, Gabriel?, logré articular, tratando de contener el temblor en mi voz. La angustia del pasado fluía entre nosotros como un río desbordado. Después de todo este tiempo las palabras murmuradas eran un puente entre nuestros recuerdos y la realidad de aquel instante, porque hay cosas que no comprendí entonces, respondió, fijando su mirada en la distancia, como si buscara respuestas en la brisa que se entrelazaba con las hojas del árbol más cercano. Debí haber hablado antes, pero lo dejé pasar. La angustia en su voz resonó en mi interior, recordándome cuánto tiempo había pasado desde que habíamos compartido ese espacio en sus brazos. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, con el dolor regresando a mi garganta. El eco de la despedida resonaba en mi mente, ese instante decisivo que creí que era un cierre, y ahora parecía abrir una herida que no había sanado. Me dejaste sin respuestas, sin claridad, se acercó lentamente, el tiempo se alargaba entre cada paso, y antes de que pudiera reaccionar, capturó mis manos entre las suyas. Te prometo que esto no es solo un intento de regresar, dijo, su voz casi un susurro. Hay algo que necesitas saber, algo que podría cambiarlo todo. Y no quiero que te vayas sin entender mi verdad. Sentí la calidez de su contacto y el electricismo de nuestros pasados entrelazados. Una parte de mí quería retroceder, protegerme del dolor, de la vulnerabilidad. La otra parte me instaba a abrirme, a escuchar lo que tenía que decir, a recuperar un fragmento de aquel amor. Tuve que enfrentar mis propios demonios, prosiguió. En sus ojos brillaba una mezcla de arrepentimiento y determinación. Durante todo este tiempo, he trabajado para cambiar, para entender por qué dejé que se desmoronara todo. Y lo que descubrí me llevó a buscarte nuevamente. La curiosidad, tejida con el hilo de la incertidumbre, me empujó a darle una oportunidad. ¿De qué hablas, Gabriel? ¿Qué descubriste? La presión en mi pecho aumentó, todo lo que había querido escuchar parecía estar al alcance de mis dedos, y sin embargo, una sombra de miedo amenazaba con oscurecer mi esperanza. Lo que pensé que estaba bien, lo que creía que era lo correcto, era solo una ilusión, me confesó, las palabras fluyendo como un torrente de emociones. Te dejé sin intentar comprender lo que significabas para mí, sin saber que no solo estaba perdiéndote a ti, sino también una parte de mí mismo. En ese instante, la niebla de rencor que me había envuelto durante años comenzó a disiparse, pero eso no eliminaba la herida abierta en mi corazón. ¿Y qué hacemos ahora?, cuestioné, sintiendo que el tiempo se deslizaba a nuestro alrededor como arena entre los dedos.
Gabriel respiró hondo, y vi cómo la lucha interior danzaba tras sus ojos. Necesitamos encontrar la manera de sanar. Te prometo que estoy aquí para explicarte todo. Pero necesito que me des una oportunidad, que me dejes entrar en tu vida otra vez. La fragilidad de su petición resonó en mí, y sentí como mi corazón hacía un intento descabellado por abrirse al pasado, al amor que había decidido enterrar. Pero, ¿y si al abrir esa puerta, también abría la herida que había intentado cauterizar? No estoy segura de que pueda, murmuré, sintiendo el miedo encaramarse a mis palabras. Entiendo, dijo con tristeza, pero en su voz había un eco de esperanza que todavía no se había apagado. Solo quiero que sepas que estoy aquí, listo para enfrentar lo que tengamos que enfrentar juntos. No quiero que lo que tuvimos termine así, como una historia que se perdió en el tiempo. Nos quedamos en silencio, contemplando la encrucijada ante nosotros. Entonces, el sonido de un teléfono interrumpió el momento, una notificación que vibraba quebrando el hechizo del instante. Miré mi pantalla, era un mensaje inesperado, un recordatorio de las prioridades que había estado eludiendo. El corazón me dio un vuelco. Era un mensaje de mi jefe, recordándome la fecha límite que se avecinaba, una responsabilidad inminente que no podía ignorar. Miré a Gabriel, y el pánico se mezcló con la frustración en mi pecho. No sé si estoy lista para esto. Necesito tiempo, Gabriel, lo entiendo, respondió, pero el brillo de la decepción se encendió en su mirar. Pero no dejes que el pasado te arrastre. Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Cada pregunta latía con la certeza de que una decisión debía ser tomada. Mi mente luchaba entre la urgencia del presente y el eco del pasado. Mientras el tiempo se escurría como agua entre mis manos, una nueva realidad emergía en mi corazón. Algo dentro de mí sabía que enfrentar lo que había dejado atrás significaba también enfrentar la incertidumbre que todo cambio conlleva. Gabriel dio un paso atrás, su expresión contenía la esperanza de no rendirse. Déjame al menos esta posibilidad, su voz se tornó suave, casi un susurro. Tal vez solo necesitemos un nuevo comienzo. Entonces, cuando estés lista, fui incapaz de responder al instante, más bien, el instinto me guiaba a un lugar más profundo. Quizás sea el momento de volver a abrir ciertos capítulos, pero empecé, sintiendo la angustia de no saber cómo balancear la balanza. No prometo que será fácil, y no lo espero. Pero lo enfrentaré contigo, me aseguró, y así, mientras el aire se llenaba con las promesas de un futuro incierto, sabía que había elegido rasgar la tela de la realidad. Las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Seremos capaces de construir una historia juntos, o el peso del pasado nos atrapará definitivamente? ¿Podría este encuentro, esta segunda oportunidad, ser el principio de algo nuevo? Mientras me alejaba junto a Gabriel, sentí que el camino que elegía era difícil, pero también lleno de posibilidades. Lo desconocido se extendía ante nosotros como un campo de flores silvestres, cada una con su belleza y sus espinas. El sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, mientras yo miraba a Gabriel, sin saber si había hecho lo correcto, pero sintiendo en mi esencia que tal vez el amor y el coraje podrían guiarme hacia el horizonte que por tanto tiempo había anhelado explorar. El eco de mis pasos resonó en la acera mientras me alejaba de Gabriel, cada uno cargando su propio peso emocional. La mezcla de sentimientos que me invadía era como una tormenta en mi pecho, una corriente de preguntas que se multiplicaban. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Podría haber una segunda oportunidad real, o simplemente estábamos condenados a repetir nuestros viejos errores? Al llegar a casa, la familiaridad del lugar me golpeó. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos, cada rincón reclamando fragmentos de mi historia pasada, de una historia que había intentado dejar atrás. Me dejé caer en el sofá, sintiendo la presión de la realidad que se avecinaba. Mis notas sobre la presentación estaban esparcidas por la mesa, un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando mi corazón se aferraba a posibilidades inciertas. Tomando aire, decidí revisar el mensaje de mi jefe. Mientras leía, los detalles importaban menos y mi mente volaba hacia Gabriel, hacia su mirada llena de anhelos y promesas. Esa mirada que había tenido el poder de hacer estallar mi mundo. No puedo seguir así, susurré para mis adentros, sintiendo que el dilema entre el amor y la responsabilidad se convertía en un juego mortal de tira y afloja. 2 horas después, mientras trataba de trabajar,
Me encontré atrapada en un círculo vicioso de pensamientos sobre lo que Gabriel había dicho, sobre cómo había abierto su alma. Algo en su sinceridad resonaba con una parte de mí que había sido silenciada. Quizá todavía hay esperanza, pensé, apretando los dientes ante la posibilidad de un futuro que no había considerado. De repente, el sonido de un mensaje de texto me interrumpió. Era de mi mejor amiga, Valeria, preguntando cómo había ido la reunión. La respondí con un simple bien, sabiendo que me había reservado la tarde para hablar de mi vida amorosa. Pero, en lugar de alejarme de Gabriel, sentí que necesitaba su apoyo más que nunca. Al poco tiempo, Valeria llegó, con su energía vibrante y una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros. La casa se llenó de su presencia, y en un instante, el mundo exterior desapareció. Después de un rato de risas y anécdotas, finalmente me decidí a hablar. Gabriel volvió, confesé, notando cómo la atmósfera se enfrió. ¿Qué? Eso es grande. ¿Y qué te dijo? Su mirada se iluminó, pero a la vez se llenó de preocupación al ver mi rostro. Dime que no te dejó perder la esperanza. Él dice que ha cambiado. Que ha estado enfrentando sus demonios, respondí, sintiendo que cada palabra era un doble filo. Pero yo no sé. Estoy tan confundida. ¿Y si es solo un ciclo de dolor y promesas vacías? A veces creo que lo mejor es dejarlo ir, pero hay una parte de mí que recuerda lo que era estar con él, lo que significaba y lo que significa ahora. Valeria interrumpió, en voz baja pero firme. Porque no puedes permitir que el temor al dolor anterior te prive de la posibilidad de un amor que podría sanar. Sus palabras eran un bálsamo, pero al mismo tiempo una carga difícil de sobrellevar. Escuchar a Valeria, tan segura de su propia verdad, me hizo darme cuenta de que tenía que ser fuerte, pero la vulnerabilidad seguía latente. No quiero salir herida de nuevo. No volver a sentir ese vacío, y si te das una oportunidad, cuestionó. Con las manos de Gabriel sosteniendo esas ansias en tu corazón, ¿realmente podría ser un nuevo comienzo? La imagen de eso flotó en mi mente, la posibilidad de un amor resurgente lleno de matices, pero también de temor. A través de su voz, el camino se clarificó. Tal vez sí, respondí, sintiendo que un destello de esperanza empezaba a tomar forma entre mis dudas. Valeria sonrió. ¿Sabes qué? Te acompañaré. Tenemos eso de las mejores amigas para algo. Quiero estar a tu lado en cada paso de esta travesía. Poco después, las horas se desvanecieron y nuestra complicidad llenó la sala de risas. Después de todo, los más complejos dilemas del corazón se hacían más llevaderos con compañía. Pero lo que Valeria ignoraba era la sombra que seguía acechando, el miedo de que mi decisión de confrontar mi pasado podría abrir viejas heridas. Antes de que Valeria se marchara, decidí enviarle un mensaje a Gabriel. Hablemos, era todo lo que escribí. La respuesta llegó casi instantáneamente. Claro, cuando tú digas. Al ver sus palabras, sentí que una montaña rusa de emociones comenzaba a descender por un camino incierto. Enfrentar lo desconocido es un acto de valentía, pero también de inseguridad. Sentí como si estuviera de pie en el borde de un acantilado, mirando hacia un abismo que prometía tanto miedo como una nueva vida. Cerré los ojos, respirando hondo mientras esperaba su respuesta. Una sensación de inminente cambio se deslizaba en el aire. ¿Pero sería este el inicio de nuestra redención o simplemente el preámbulo de más dolor? Mientras lo pensaba, no podía evitar recordar las palabras de Valeria, permítete sentir, como un mantra que empujaba al fondo de mi corazón, y así, el día llegó a su fin, dejando un peso de expectativa y temor en el aire. El horizonte se oscurecía, pero también se llenaba de posibilidades. Mientras contemplaba la ventana, me preguntaba qué depararía el destino. La idea de un encuentro, de abrir ese capítulo de nuevo, me llenaba de inquietud, no solo por el qué, sino por el cómo. El timbre sonó, marcando el inicio de una nueva fase. La incertidumbre me abrumaba, pero una parte de mí sabía que era tiempo de enfrentarlo todo de una vez. La puerta estaba a punto de abrirse, no solo a Gabriel, sino a mí misma. ¿Sería capaz de cruzar ese umbral? Un último susurro de mi interior resonó. Nunca imaginé que mis lágrimas marcarían el fin de mi primera vez, como una promesa y un recordatorio. Con este pensamiento, supe que no había marcha atrás. Todo lo que había creído perdido,
quizás aún pudiera encontrarse. Al final, cada lágrima, cada decisión, podría ser la clave para una nueva vida. Sentí el latido de mi corazón resonar en mis oídos mientras abría la puerta. Gabriel estaba allí, con la mirada ausente pero intensa, como si cada paso que había dado hasta este momento lo hubiera llevado a mí. La colocación de sus manos en los bolsillos de su chaqueta los hacía parecer nerviosos, y en sus ojos había una mezcla de incertidumbre y anhelo. «Hola», dijo, y ese simple saludo llenó el espacio entre nosotros de una energía tangible. «Hola», respondí, incapaz de ocultar la vulnerabilidad en mi voz. Lo invité a entrar, y mientras lo hacía, eché un vistazo hacia el pasado, como si cada recuerdo quitara un peso y lo cargara de nuevo en el aire. La atmósfera entre nosotros era palpable, un eco de lo que alguna vez había estado cargado de luz y amor, pero que ahora se arrastraba con sombras de desesperación. Nos sentamos en el sofá, y el silencio se instaló, pesado e incómodo. «Así que, ¿qué quieres decirme?», pregunté, tratando de romper la tensión. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entonces, de repente, la esperanza se convirtió en un acto de valentía. «Quiero disculparme», comenzó Gabriel, tomando un aire profundo como si cargara el peso del mundo en sus pulmones. «Sé que he cometido errores. No solo contigo, sino conmigo mismo. Intenté cambiar, pero el camino ha sido más difícil de lo que pensé». Su voz temblaba, y sentí como mis defensas, construidas a base de dolor y desconfianza, comenzaron a desmoronarse. «Siempre ha sido importante para mí», continuó. «Te miro ahora y veo a la persona que me comprendió en mis momentos más oscuros. La que me dio fuerzas incluso cuando yo solo sabía dar dolor». Cada palabra era un golpe a mis guardias, y aunque el miedo seguía persistiendo, también comenzaba a asomarse un rayo de esperanza entre la niebla. «No sé si puedo, Gabriel. No sé si debo», respondí, mis palabras saliendo entrecortadas, cargadas de emociones contenidas. La parte de mí que había querido dejarlo ir se encontraba en un combate feroz con la que deseaba aferrarse. Finalmente, se acercó un poco más, su mirada intensa sobre mí. «Solo te pido que me des una oportunidad. Una oportunidad de demostrar no solo que he cambiado, sino que puedo ser lo que necesitas. Seré paciente, no quiero presionarte, solo quiero que sepas que estoy aquí», dijo, y sus palabras resonaron en mí como si fueran un canto, llenándome de una mezcla de miedo y posibilidades. Pero el recuerdo de los momentos dolorosos no se desvanecía. Recordaba las noches solitarias, las promesas rotas, y los momentos en que su ausencia se sentía como un peso en mi pecho. «¿Qué tal si esto es solo otra ilusión, Gabriel? ¿Qué tal si acabamos de rompernos de nuevo?», pregunté, mi voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a aflorar. «Es un riesgo, lo sé. Pero no puedo quedarme sin intentarlo. Te lo debo, y me lo debo a mí mismo», dijo con sinceridad. La esperanza brillaba en su rostro, y en ese momento, sentí el eco de su búsqueda chocar contra la pared de mis miedos. El silencio regresó, y esta vez era diferente. En lugar de incomodidad, nació una conexión, un reconocimiento mutuo de que ambos habíamos luchado en nuestras propias batallas. Mi corazón comenzó a abrirse lentamente, como un brote buscando la luz después de un largo invierno. De repente, el teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de mi trance. Era Valeria. «¿Qué pasó?», decía el mensaje, y me hizo recordar que no estaba sola en esto. Una punzada de culpa invadió mi mente. La decisión que debía tomar no solo afectaba a Gabriel, sino también a quienes amaba. «Por favor, solo piensa en lo que te estoy diciendo», murmuró Gabriel, rompiendo mi ensimismamiento. «Dame la oportunidad de demostrarte que no he vuelto a ser el mismo de antes». Las palabras flotaron a nuestro alrededor, llenas de promesas y vulnerabilidades. La lucha dentro de mí marcaba un cruce de caminos, donde podría optar por el dolor familiar de lo conocido o el incierto pero atractivo viaje hacia lo desconocido. «Saquéame de esta confusión», le pedí, sintiendo que mi voz se teñía de anhelo. «Enfrentemos esto juntos. Por cada paso incierto que hemos dado, habrá uno firme que construyamos», respondió, y su convicción sacudió mis dudas. Pero ¿y si el camino se volvía a desmoronar? Al mirarlo, vi la lucha en sus ojos, el deseo genuino de redención, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de posibilidad. En ese momento,
decidí que podría arriesgarme. Tal vez cada lágrima y cada momento de tristeza significara que había algo por lo que luchar. Está bien, dije, sintiendo que mi corazón se abría mientras tomaba la decisión. Tengamos esta conversación. La entregué como un pacto sellado, y cuando nuestras manos se tocaron, la energía entre nosotros iluminó el aire cargado que nos rodeaba. Ambos sabíamos que el camino hacia la verdad de nuestro amor no sería fácil, pero las sombras del pasado ya no serían suficientes para definir nuestro futuro. Sin embargo, todavía había una inquietud en mi pecho, como un claro recordatorio de lo que estaba en juego. Tenía que enfrentar mis miedos, y no solo los míos, me estaba adentrando en el abismo de sus luchas también. Aún así, la promesa de sanar juntos era más tentadora que cualquier miedo. Al instante, comprendí que las lágrimas que marcaban el fin de una etapa podrían también señalar el inicio de una nueva. Con este pensamiento, la esperanza vibrante comenzaba a tomar forma, pero ¿tendría el valor para seguir adelante si nuestras verdades se volvían dolorosas de nuevo? El eco de mi indefinición jugueteaba con mis emociones, mientras contemplaba el amanecer de una nueva posibilidad. Al mirar a Gabriel, su figura se convirtió en un símbolo de lo que podía ser un nuevo horizonte, pero también de lo que todavía debía enfrentar. El camino a la redención es nunca fácil, un laberinto lleno de revelaciones y retos, y lo que aún estaba por venir podría cambiarlo todo. Las miradas entrelazadas en ese instante parecían un puente hacia un terreno inexplorado, y aunque todavía sentía el peso de la incertidumbre, era un peso que llevaba con una extraña mezcla de alivio y miedo. Mientras mi corazón palpitaba al mismo ritmo que sus palabras, decidí que tal vez, solo tal vez, el amor podía renacer de las cenizas. Entonces, ¿por dónde comenzamos?, pregunté, buscando desviar la avalancha de emociones. La idea de reconstruir algo que creía perdido era aterradora, pero también emocionante. Gabriel sonrió, una mezcla de gratitud y aliento en su expresión, y por un momento, el aire entre nosotros se tornó más ligero. Podemos hablar de lo que pasó. No hay prisa, pero creo que entender lo que nos llevó hasta aquí puede ayudarnos a avanzar, sugirió, su voz un susurro íntimo. Sus palabras evocaron recuerdos que había guardado celosamente, cada uno lleno de matices que atravesaban mi ser. Hablar, sí, eso parece un buen comienzo, murmuré, sintiendo como el miedo comenzaba a disiparse lentamente. Sin embargo, en mi mente comenzaban a agolparse recuerdos de esos días oscuros en los que la distancia entre nosotros se hizo un abismo insalvable. Siempre pensé que tenía que ser fuerte, que no podía olvidar el dolor que causaste, y yo pensé que podía hacerlo todo solo, respondió, y su voz se quebró. Pero lo que nunca consideré es que perderte era un precio demasiado alto. Te juro que no sé cómo pude dejar que llegara tan lejos. Había una fragilidad en su sinceridad que me hizo querer acercarme, aunque aún mantenía resguardados mis propios sentimientos. ¿Te acuerdas de esa vez en la playa?, pregunté, intentando dar forma a la conversación a través de un recuerdo compartido. Cuando prometimos que nada nos separaría nunca. Su mirada se tornó nostálgica, como si pudiera ver ese instante con la claridad de un sueño. Era tan feliz entonces, y tan ingenuo. No sabía entonces lo que realmente significaba amar, dijo, su voz arrastrando la pena. Me dejé consumir por mis propios demonios y te arrastré en la caída. Aún lamento que mis decisiones te hayan lastimado. Aquellas palabras resonaban en mi pecho, y aunque el dolor latente no desaparecía, comenzaba a reconocer que el arrepentimiento genuino puede ser el primer paso hacia la sanación. Yo también he tenido mis propios conflictos. Mirar hacia atrás a veces duele más que los recuerdos felices, confesé, sintiendo como cada palabra me liberaba, pero no sin resistencias. Pero sé que no puedo seguir en mi zona de confort mientras tú busques recuperar lo que se perdió, y si te dijera que estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarte que merezco una segunda oportunidad. La determinación en su voz me hizo dudar, no por la intensidad de su compromiso, sino porque cuestionaba la fortaleza de mi propia voluntad. La conversación se fue desarrollando, entre risas nerviosas y momentos de silencio reflexivo, y aunque ambos rememorábamos mucho dolor, había una especie de catarsis liberadora en nuestra sinceridad. Pronto, el temor fue reemplazado por fragoros de esperanza. Pero la sombra del pasado aún permanecía latente, como una marca indeleble. En un momento de vulnerabilidad, Gabriel se inclinó hacia mí.
Te prometo que estoy dispuesto a hacer las paces con mis demonios si eso significa poder ser parte de tu vida de nuevo, dijo, su aliento cálido sobre mi piel. El dulzor de su promesa contrastaba con las espinas de mi confusión, quería creer en su nueva sinceridad, pero la historia completa de nuestro amor aún pesaba en mis pensamientos. Antes de que pudiera responder, el sonido estridente de mi teléfono interrumpió el momento y un sudor frío me recorrió. Era un mensaje de Valeria, que simplemente decía, ¿dónde estás? Me preocupa lo que pueda pasar. Esa única línea fue como un balde de agua fría sobre lo que comenzaba a construir junto a Gabriel. Es Valeria, murmuré, observando cómo la expresión de Gabriel cambiaba al escuchar su nombre. La culpa volvió a abrir viejas heridas, no podía perderla. Tampoco. Te está esperando, ¿verdad? Su voz era tensa, y lo vi luchar por las palabras. Quizás debas ir con ella. Tal vez no estoy listo para ser parte de tu vida de nuevo de la forma en que quiero. Sus ojos, llenos de una mezcla de tristeza y aceptación, se encontraron con los míos, y este nuevo desafío luchaba contra la conexión que habíamos comenzado a restablecer. La calidez de su presencia se sentía como un refugio, y ahora tenía que decidir entre la lealtad a una amistad eterna y un amor que estaba resurgiendo. No sé si puedo hacer esto, respondí, mi voz temblando. Quiero verte, pero también quiero proteger lo que tengo con Valeria. Los ecos de mi indecisión retumbaban en mis oídos, y su mirada de resignación hizo que mi corazón se contrajera. Está bien, dijo finalmente, impactando en mí como una ola de certeza. Solo quiero que seas feliz, incluso si eso significa que debo dejarte ir de nuevo. Antes de que supiera cómo contestar, el tiempo comenzó a acelerarse, y con cada latido de mi corazón, la incertidumbre crecía. Estaba a punto de decir adiós a un amor que recién comenzaba a florecer, mientras la sombra de mi antigua vida parecía llamarme de regreso. Con cada segundo que pasaba, la decisión se volvía más difícil de soportar, como si todas las opciones se estuvieran desvaneciendo ante mis ojos. La puerta hacia el futuro brillaba con posibilidades, pero también se cerraba ante las realidades que aún debía enfrentar. El camino estaba lleno de obstáculos, y con cada elección que hacía, dejaba atrás partes de mí misma que nunca volverían a ser las mismas, y así, con Gabriel a un paso de distancia, me vi atrapada en el dilema de seguir el impulso del amor o aferrarme a la seguridad de lo conocido. Con el corazón destrozado y las lágrimas en los ojos, entendí que todo estaba en juego, y la decisión que tomara podría alterar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Las horas se desvanecieron en un diluvio de pensamientos, y el tiempo se convirtió en un enemigo silencioso. Mientras miraba a Gabriel, la mezcla de amor y dolor me envolvía más que nunca. Cada latido resonaba en mi pecho como un eco de promesas y desilusiones pasadas. El recuerdo de todo lo vivido juntos iluminaba mis recuerdos, pero también traía consigo sombras que me atormentaban. Solo un momento más, le susurré, sintiendo que el aire se volvía más denso entre nosotros. Sabía que la decisión que debía tomar no solo afectaría mi futuro, sino también el de Gabriel. Mirando sus ojos, vi la esperanza entrelazada con el miedo que compartíamos. Si te vas, quiero que sepas que siempre estaré aquí, dijo, la sinceridad brotando de sus labios. Me apreté las manos, buscando el equilibrio en un mar de emociones. Pero me pregunto, ¿realmente podemos dejar atrás el dolor? El pasado es una sombra que se niega a desvanecerse, respondí, dejando que las lágrimas surcaran mis mejillas. Pero también hemos aprendido, hemos crecido. No quiero que nuestras historias sean solo dolor. Quiero que sean también luz. Su mirada brillaba con comprensión, y en los recesos de mi corazón, una chispa de determinación comenzó a calentar mi alma. Quizás el amor no siempre significa estar juntos, pero sí enfrentarnos al dolor. A menudo, se necesita valentía para amar de nuevo. Las palabras surgieron de un lugar dentro de mí que nunca había explorado. La noción de que el amor puede manifestarse en múltiples formas me llenaba de coraje. Entonces enfrentémoslo juntos, propuso medio en un susurro, atrayendo un rayo de esperanza que iluminó la oscuridad que nos rodeaba. Si lo que prometemos hoy se convierte en una nueva historia, aún así será nuestra. La fuerza de su palabra resonaba fuerte, como un mantra que podía unir nuestras historias. Lo que unió había de volver a florecer, aunque en formas diferentes. Pero entonces, el teléfono vibró sobre la mesa,
Y el mundo pareció congelarse. Era un mensaje de Valeria, preguntando acerca de mi paradero, recordándome que la vida estaba a un paso de distancia, aguardando su propia historia. Miré a Gabriel, una tormenta de emociones aún en mi pecho, ¿y si elijo quedarme aquí, contigo? La pregunta era un susurro que atravesaba la bruma de dudas. Gabriel se acercó, tomándome de las manos, y el roce de su piel encendió una chispa de confianza. Si decides quedarte, hazlo por ti. Aquí estaré para sostenerte, no para guiarte. Su voz era tranquila, abrigadora, llenando el espacio entre nosotros con promesas renovadas. No quiero que esto solo sea un escape de otras vidas. Quiero que sea auténtico. El silencio se tornó denso entre nosotros. Y entonces, me di cuenta de lo que verdaderamente deseaba. No era solo el amor o la amistad, era la inclusión de ambos en un solo espacio, donde podría permitirme ser vulnerable sin miedo al dolor. Con un profundo suspiro, miré a Gabriel. No sé qué nos espera, pero estoy lista para enfrentarlo. No solo por nosotros, sino para ser quien realmente soy. Sentí como el peso de las decisiones pasadas comenzaba a disiparse. El amor requiere riesgos, pero también la voluntad de sanarse, y esa fue la elección que finalmente hice. Con ese reconocimiento, supe que este sería el principio de un nuevo capítulo. Después de todo, en cada final hay un nuevo comienzo y en cada adiós, la esperanza de una nueva bienvenida. Con la fuerza de nuestras manos entrelazadas, nos despedimos del pasado y nos adentramos en lo desconocido, juntos, y así, antes de que pudiera contemplar más el camino por delante, solté una última lágrima. Una lágrima que no hablaba de dolor, sino de un futuro en donde el amor, la amistad y la redención se entrelazaban como un mismo destino. Esa noche, con el corazón lleno de risa y lágrimas, las palabras que brotaron en mi mente fueron las más poderosas. No puedo predecir el futuro, pero he aprendido que a veces, las lágrimas marcan el inicio de un nuevo camino que vale la pena recorrer juntos.